pues continuamos platicando de JDBC. Ya vimos dos pasos, dos acciones que debo hacer en el cliente Java. Continuamos con la tercera instrucción, ¿verdad? Bien, aquí necesitamos crear una instrucción genérica, entre comillas, de SQL con el método createStatement de la conexión que ya habíamos obtenido en el paso anterior. Correcto. ¿A qué me refiero con una instrucción genérica? Bien, nosotros podríamos imaginar que los comandos de base de datos como select, create, delete, etcétera, etcétera, son toda la instrucción. Desde el punto de vista de la base de datos, sí, pero desde el punto de vista de Java, no. Desde el punto de vista, solo son accesorios de la instrucción. Porque la instrucción que estamos creando en Java lleva más información precisamente de conectividad. Entonces aquí la creamos vacía, por así decirlo, y en el cuarto paso simplemente le vamos a poner como aderezo esos comandos de SQL. Correcto. Y por último, precisamente en el cuarto paso, hay que traducir, se dice parser, estos comandos, ¿verdad? ¿Esto quién lo hace? Obviamente lo hace el servidor de la base de datos. Y aquí tenemos del lado de Java principalmente dos métodos. El método executeQuery nos va a servir cuando queramos ejecutar un select. Lo que devuelve este método es un objeto de la clase resultSet, ¿verdad? Obviamente todos para usar estas clases en Java necesito un import, el import java.sql.asterisco. Cuando no sea un select, es decir, cuando sea un delete, un insert, un update o cualquier comando de DDL, en Java yo utilizo el método executeUpdate. Update es alterar, modificar, ¿verdad? La base de datos. Recordemos que el select solamente consulta. Bien, el método executeUpdate me devuelve un entero. Esta es la razón por la cual les pedí que pusieran atención cuando estábamos creando la base de datos, las tablas, cuando estábamos insertando, etcétera. El mensaje, la respuesta que me daba el cliente nativo, ¿verdad? Es decir, 0 rows affected, 5 rows affected, 1 rows affected. Bien, ese número entero es la respuesta que estoy recibiendo en Java. Bien, entonces estas son las 4 acciones que tengo que hacer yo en el cliente Java para poder consultar o modificar una base de datos. Y bueno, si yo quisiera conectarme a otra base de datos diferente, solamente son 2 strings los que debo de modificar, recompilar y santo remedio. Realmente es mucho más portable el concepto de JDBC, ¿sí? Por supuesto, el formato de la URL y el formato del string de conexión, pues debo consultarlos ya sea en la documentación propia de cada manejador de base de datos o en internet. Bueno, pues vamos a ver un programa de ejemplo que se llama precisamente conexión.java, es decir, un cliente. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Va a leer todos los registros de la tabla empleado de nuestra base de datos que se llama Capacita y las va a escribir en la consola, es decir, select asterisco from empleado. Bien, tiene 3 columnas, que la primera es un entero, la segunda es un string y la tercera también es un string. Y habíamos puesto en el script de creación pues 4 renglones o rows. Vamos a ver el programita Java. Aquí tenemos el programita que hace esta conexión.
Primeramente tenemos los imports, ¿verdad? Lo tenemos la clase conexión, que implementa una interfase llamada serializable. Bueno, empezamos con cosas raras. La interfase serializable, ¿cuántos métodos tiene? Voy a bajar un poquito. Vemos que solamente está el main, es decir, es una interfase sui generis que no tiene ningún método. ¿Y entonces para qué me sirve? Me sirve para efectos de, muy bien, polimorfismo. Es decir, programas que necesiten leer o escribir base de datos o archivos planos deberían implementar la interfase serializable. Bien, pues dentro del método main tengo algunas variables. Statement es la instrucción genérica, entre comillas, ¿verdad? Result set, que es la cuadrícula que me va a contestar la base de datos. Con es la conexión, ¿verdad? Que aunque no es algo tangible en el mundo real, no lo podemos ver, oler, tocar, es algo muy real. Y algunas otras variables. La URL, decíamos que es la conexión física, ¿verdad? Aquí tenemos un renglón que simplemente es lo que voy a ir escribiendo en la pantalla cuando me conteste la base de datos. El query, ¿qué es el query? Muy bien, los comandos de la base de datos. Y nuestro ejemplo va a ser select asterisco from empleado. Bien, driver, recordemos que yo tengo que codificar todos los paquetes, ¿verdad? Esta es la sintaxis para el MySQL y les pongo como ejemplos la sintaxis para Informix, la sintaxis para Oracle. Bien. En este caso el bloque try va a ser un poco amplio, ¿sí? Las 4 instrucciones u operaciones que platicábamos deben estar dentro de este bloque try. El paso 1 era registrar el conector dentro de el driver manager. Aquí está. Para el segundo paso necesitamos la sintaxis de la URL. Aquí también les pongo como comentarios varios ejemplos. Primeramente, la sintaxis para el MySQL. Si ustedes necesitan utilizar un manejador diferente, bueno, aquí les pongo la sintaxis para Informix, para Sybase, para Oracle y para SQL Server de Microsoft. Bien, entonces aquí efectuamos el segundo paso, que es obtener la conexión, ¿verdad? Método getConnection. Y nos damos cuenta que es un método sobrecargado. Por ejemplo, para Informix solamente recibe un string, que dentro de ese string recibe el login y el password. Pero para el caso del MySQL son 3 strings, ¿verdad? La URL, el segundo string es el login y el tercer string es el password. Bien, diferentes sintaxis. El siguiente paso es create statement, ¿sí? Recordamos que este objeto statement no tiene aún los comandos de base de datos, ¿sí? Así como una pizza a base de queso que todavía no tiene toppings, esto es lo que estamos creando en este momento. Ya por último, vamos a aderezar, nuevamente uso la palabra, con el comando select asterisco from empleado. Bien, este query, quien lo va a analizar y a resolver es el manejador de base de datos. Y como es un select, utilizo el método Java execute query.
el cual me devuelve un result set. Bien, si recordamos, el result set puede tener 0 renglones. Entonces el ciclo que debo utilizar es el ciclo while. Ahí tenemos el ciclo principal, ¿verdad? Bien, el método next de la clase ResultSet devuelve booleano y me permite ir procesando o manejando de forma secuencial este ResultSet, ¿sí? Es decir, es un apuntadorcito, por así llamarlo, que va incrementándose al siguiente registro cada vez. Bien, entonces mientras yo tenga registros pendientes de leer, ejecuto este ciclo. Correcto. Tengo varios métodos en la clase ResultSet para traer el valor de cada una de las columnas. Por eso es importante que yo conozca el formato del ResultSet, ¿sí? Quizá no es tan importante para Java el nombre de las columnas, pero sí el tipo de las columnas. Vamos a ver. Entonces teníamos en la tabla empleado una primera columna que es entera, una segunda columna que es string y una tercera columna que es string, ¿verdad? Bien, utilizo tabuladores para que sea más agradable a la vista. Escribo este renglón en la pantalla y lo vuelvo a limpiar, a ponerlo vacío, ¿verdad? Bien. Hay que mencionar también que los métodos getInt, getFloat, getString, etcétera, 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 están sobrecargados. Es decir, yo si conozco el nombre de la columna, se la puedo poner, ¿verdad? Que era clave de del empleado, ¿sí? Pero es más cómodo para nosotros programadores simplemente recordar la posición, ¿sí? Es decir, la posición 1 es una columna entera, la posición 2 es una columna string, la posición 3 es una columna string también. Correcto. Pues esta es la forma en que vamos a manipular lo que me devuelve la base de datos cuando se trata de un result set. Adelante.